Alan Watts nos presenta una completa y didáctica introducción de lo que es el budismo, su cosmovisión, sus conceptos, pensamientos, enseñanzas y escuelas más importantes. Watts parte del contexto indio en el que el budismo surgió hace 2500 años hasta la más reciente explosión del interés por el Zen y la tradición tibetana en Occidente, y presenta las similitudes y diferencias con respecto al hinduismo. Por su brevedad, sencillez y brillantez, el presente volumen constituye una de las mejores introducciones al pensamiento budista. Introducción. La amplia influencia alcanzada por el budismo se debe, en gran medida, a la habilidad con que un camino de liberación originario de la antigua India se vio transformado por sus seguidores hasta acabar convirtiéndose en algo accesible para gentes de culturas muy diversas. Como diría Alan Watts en el curso de un seminario celebrado a bordo de su casa flotante en Sausalito, California, a finales de los años 60. Los hinduistas, los budistas y otros pueblos antiguos no establecen, como hacemos nosotros, diferencia alguna entre la religión y los demás aspectos de la vida. La religión no es un compartimento aislado de la vida, sino algo que la impregna por completo. Pero cuando una religión y una cultura se hallan tan profundamente imbricadas, resulta muy difícil exportar la religión, porque entra en conflicto con las tradiciones, formas y costumbres establecidas por otros pueblos. De modo que ante la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos esenciales del hinduismo que podrían ser exportados a otras culturas?, la respuesta más apropiada sería la siguiente: el budismo. Como ya he explicado en otras ocasiones, la esencia del hinduismo, su raíz más profunda, no es una doctrina ni una disciplina especial, aunque, obviamente, implica disciplinas muy diversas. La esencia del hinduismo es la experiencia de la liberación, una experiencia llamada moksha, es decir, la disolución de la ilusión de que los hombres y las mujeres son entidades separadas en un mundo que no es más que un agregado de cosas separadas. Nos permite descubrir que, si bien en cierto nivel, somos una ilusión, en otro nivel somos lo que ellos denominan el sí mismo, el único sí mismo, la totalidad de cuanto existe. El interés de Alan Watts por el pensamiento oriental se remonta a su infancia, una época en la que vivió rodeado de arte oriental. Su madre daba clases a los hijos de los misioneros que viajaban al extranjero, de modo que, muy frecuentemente, cuando volvían de China, le regalaban bordados y pinturas de paisajes del estilo de los grandes artistas clásicos de Asia. Años más tarde, mientras estaba realizando un viaje por Japón con un pequeño grupo de estudiantes, Watts relató del siguiente modo el origen de su interés por el arte y la filosofía del lejano oriente. Estaba absolutamente fascinado por la antigua pintura china y japonesa, los paisajes, el tratamiento de las flores, la hierba y los bambúes. En todo ello había algo que me resultaba muy atractivo, aunque el tema fuera extremadamente ordinario. Incluso siendo niño sentía la necesidad de saber cuál era ese extraño elemento que impregnaba los bambúes y la hierba. Esos pintores, claro está, me enseñaron a ver la hierba, pero había algo más en sus pinturas que nunca acababa de aprender. Ese algo más era lo que llamaré la religión de la no religión, el máximo logro de un Buda, algo que no puede ser detectado y que no deja huella alguna. De joven, viviendo en Kent, Inglaterra, la curiosidad de Alan Watts por las filosofías orientales le llevó a explorar las librerías de Cambridge e ingresar, finalmente, en la Buddhist Lodge de Londres, en donde asistió a las charlas de Navidad Humphreys y conoció al erudito budista Zen-T Suzuki. Los primeros artículos de Watts sobre el budismo, que pueden hallarse en la recopilación de sus primeros escritos, reflejando una comprensión del pensamiento budista bastante avanzada para la época. Sus dos libros posteriores sobre budismo gozaron de una amplia popularidad y, a principios de los 60, vivía en California, escribía sobre pensamiento oriental y recorría los Estados Unidos y Europa dando giras de conferencias. Durante este periodo, Alan Watts viajó a Japón en un par de ocasiones, una en 1963 y la segunda en 1965. Fue durante esta segunda visita cuando grabó la serie de conferencias que hoy en día se conocen con el nombre de Seminarios Japoneses y que constituye una de las más completas introducciones al budismo existente escritas en lengua inglesa. En estas conferencias, Watts presenta los principios fundamentales del budismo de forma muy concisa, enriqueciéndolos con ilustrativas historias impregnadas del espíritu de esa gran tradición. El presente volumen está compuesto de 4 capítulos pertenecientes a los seminarios japoneses, el viaje desde la India, el camino medio, la religión de la no religión, el budismo como diálogo, y 2 capítulos sobre budismo tibetano grabados 4 años después, en 1969, a bordo de su casa flotante en Sausalito, California. La sabiduría de las montañas ñas y trascender la dualidad, configurando una selección que proporciona una visión profunda y global acerca del desarrollo del pensamiento.
budista y constituye una excelente introducción a uno de los caminos de liberación más fascinantes de todo el mundo. 1. El viaje desde la India. Del mismo modo que para comprender a Dante y a la cristiandad medieval hay que conocer la cosmología y cosmovisión tolemaica, cualquier introducción al budismo debe tener también en cuenta los antecedentes de la cosmovisión y la cosmología hindú. Porque, si bien estas y su visión del universo han terminado impregnando muchos aspectos de la vida japonesa a través del budismo son, no obstante, muy anteriores a él. El budismo simplemente las adoptó como una verdad de hecho, como nosotros adoptaríamos la cosmología de la astronomía moderna si actualmente inventáramos una nueva religión. Los seres humanos han tenido tres grandes maneras de ver el mundo. Una de ellas es la visión occidental, que, por analogía con la alfarería o la carpintería, lo considera como una construcción o un artefacto. Luego tenemos la visión hinduista, que lo considera como una representación, como una obra de teatro, y, en tercer lugar, está la visión orgánica china, que lo ve como un organismo, como un cuerpo vivo. La visión hinduista, pues, considera al mundo como una representación o, dicho de otro modo, como lo que siempre es, siempre ha sido y siempre será, el sí mismo, en sánscrito, Atman. El Enman también es llamado Brahman, un término que procede de la raíz Bri, que significa crecer, expandirse o hincharse, y que está relacionado con la palabra inglesa aliento, que significa respirar. De este modo, Brahman, el sí mismo de la cosmo. Visión hindú, juega al escondite consigo mismo desde el comienzo de los tiempos. ¿Y hasta qué punto podemos perder? ¿Nos? Según la visión hinduista, cada uno de nosotros es la divinidad que se pierde por el mero goce de volver a encontrar traspasar. Porque, por más terrible que esto pueda parecer en ocasiones, el despertar de ese sueño siempre resulta extraordinario. Esa es la idea fundamental visión de la hinduista del mundo, una idea tan sencilla que hasta un niño podría entenderla. Esta cosmología o visión del universo presenta muchos rasgos diferentes, entre los cuales cabe destacar los kalpes, los inmensos periodos de tiempo a través de los cuales discurre el universo. Otra de sus facetas son los 6 mundos, o senderos de la vida, una idea muy importante en el budismo, aunque procede del hinduismo y está representada en lo que se denomina la pava chakre, de pa, que significa devenir, y de chakre, que quiere decir rueda. La rueda del devenir, o rueda del nacimiento y de la muerte, cuenta con 6 divisiones. En su parte superior se encuentran situados los llamados deves, o ángeles, seres que representan los logros supremos de la vida mundana, y los que ocupan la parte inferior son los naraka, seres que permanecen en el tormento del infierno y representan el mayor fracaso de la vida mundana. Esos son los poros extramos y en ellos se encuentran los seres más felices y los más desdichados. Y entre unos y otros se encuentra el mundo de los pretas, o espíritus hambrientos, seres frustrados que poseen bocas diminutas y enormes estómagos, con apetitos desmesurados pero con unos medios muy limitados para satisfacerlos y que se encuentran próximos a los naraka del infierno. Por encima de los pretas se encuentran los seres humanos, que se supone ocupan una posición intermedia en esta disposición de los 6 mundos. Por encima de los seres humanos se encuentran los deves y a continuación se empieza a descender de nuevo. El siguiente mundo es el de los asuras, en donde moran los espíritus coléricos o iracundos, personificaciones del desdén y de la furia y violencia de la naturaleza. Por debajo de ellos están los animales, que ocupan una posición intermedia entre el mundo de los asura y el infierno. No tenemos que interpretar literalmente esta visión porque estos mundos se refieren a modalidades diferentes de la mente humana. Así, cuando nos sentimos frustrados y atormentados, estamos en el mundo de los naraka, cuando nos hallamos crónicamente frustrados, moramos en el mundo de los preta, cuando nos encontramos en un estado de ecuanimidad o equilibrio mental, habitamos en el mundo humano, cuando somos muy felices nos hallamos en el mundo de los deves, cuando estamos furiosos, vivimos en el mundo de los asura y, cuando somos estúpidos, lo hacemos en el mundo animal. Esas son todas las modalidades y resulta de capital importancia comprender que, según el budismo, cuando mejor estamos, más ascendemos hacia el mundo de los deves y, cuando peor, más descendemos hacia los infiernos de los naraka. Pero la cuestión es que no se puede mejorar indefinidamente y que todo lo que asciende acaba descendiendo. Cuando uno mejora más allá de un cierto límite, lo único que ocurre es que se empieza a empeorar, como cuando se afila demasiado un cuchillo y este comienza a quedarse sin hoja. La budeidad, la liberación o la iluminación, por su parte, no se encuentra en ningún punto de la rueda sino en su centro. El camino de ascenso, el camino que nos lleva a ser mejores, nos ata a la rueda con cadenas de oro y el camino de descenso, el camino que nos hace empeorar, nos ata con cadenas de hierro. Pero el Buda es aquel que se desembaraza de todo tipo de cadenas.
Eso explica por qué el budismo, a diferencia del judaísmo y del cristianismo, no se haya obsesionado por la idea de la bondad sino de la sabiduría y de la compasión y con el desarrollo de una profunda simpatía, comprensión y respeto por la gente ignorante que no sabe que lo es y se encuentra perdida en el extraño juego de ser tú y yo. Esa es la razón por la que los hinduistas no se saludan con un apretón de manos sino uniendo las palmas de las manos en posición vertical y haciendo una reverencia. Y esa es también, básicamente, la razón por la que los japoneses se saludan inclinándose y por la que los rituales budistas están llenos de reverencias porque, en tal caso, uno está honrando al sí mismo que desempeña la totalidad de los papeles de todos los seres. En este sentido, hay que presentar el más sincero de los respetos al yo que ha olvidado lo que está haciendo y que, en consecuencia, se encuentra en la más singular de las situaciones. Esa es la visión básica del mundo hinduista y, en consecuencia, de la cosmología que acompaña al budismo. Según las inclinaciones, el temperamento, la tradición, las creencias populares, etc., existe la idea adicional de que, cuando el Señor, el sí mismo, pretende ser cada uno de nosotros, lo primero que afirma es la existencia de un alma individual llamada Jivatman, que se reencarna en vidas sucesivas a través de toda una serie de cuerpos. Así es como nuestras acciones van sucediéndose en una serie que se halla ligada a un encadenamiento inexorable según lo que se denomina karma, que literalmente significa acción o la ley de la acción. De este modo, el karma de cada uno es la trayectoria vital que va elaborándose a lo largo de innumerables vidas. Pero, en cualquiera de los casos, se trata de un tema en el que no voy a profundizar porque hay muchos budistas que no creen en él. Los practicantes del Zen, por ejemplo, no creen en la existencia literal de la reencarnación, ni tampoco creen que, después de nuestro funeral, vayamos a convertirnos en alguien diferente que viva en algún otro lugar. Según ellos, la reencarnación se deriva de la creencia de que somos la misma persona que hace un rato entró por esa puerta. Cuando uno se libera comprende que las cosas no funcionan de ese modo. El pasado no existe y el futuro tampoco, lo único que existe es el presente. Y en él mora el único yo real. El maestro Zendouge lo expresó del siguiente modo: la primavera no se convierte en verano. Primero viene la primavera y después lo hace el verano. Del mismo modo, el yo del pasado no se convierte en el yo del presente. T.S. Eliot explicaba la misma idea en su poema Cuatro cuartetos, donde dice que la persona que se sienta en el tren a leer el periódico no es la misma que hace poco esperaba en el andén. Si uno cree que es el mismo yo, está encadenando secuencialmente momentos diferentes, lo cual le atará inexorablemente a la rueda del nacimiento y de la muerte hasta que comprenda que el instante presente es el único verdadero. Es por ello que un maestro zen puede decirle a alguien, levántese y camine por la habitación, y luego preguntarle, ¿dónde están sus huellas?, queriendo con ello decir que el pasado no deja rastro y desaparece por completo. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, solemos contar una especie de relato histórico: soy fulanito de tal. Mis padres me pusieron tal nombre. He ido a tal y cual colegio. He hecho esta y aquella otra cosa, y recitamos una especie de biografía. El budista, por su parte, le dirá, olvídese de todo eso. Eso no es usted. Esa no es más que una historia que forma parte del pasado. Yo quiero ver el tú real, el tú que usted es en este momento. Nadie sabe quién es, porque solo nos conocemos a nosotros mismos a través del acto de escuchar el eco de nuestra voz y de utilizar nuestros recuerdos. ¿Quién soy yo realmente? Más adelante veremos el modo en que los Kouen del Zen nos obligan a salir del caparazón protector en que nos refugiamos y descubrir quiénes somos en realidad. En la India, esta visión del mundo está ligada a una cultura que impregna todas las facetas de la vida cotidiana. Pero el hinduismo no es una religión en el mismo sentido que el protestantismo o el catolicismo. El hinduismo no es tanto una religión como una cultura y, en este sentido, se asemeja más al judaísmo que al cristianismo, porque una persona sigue siendo reconocida como judía, aunque no vaya a la sinagoga. Los judíos descendientes de un linaje de padres y antepasados judíos que hayan sido judíos practicantes siguen conservando ciertas actitudes y formas que no tienen tanto que ver con la religión como con la cultura. Algo parecido ocurre en el caso del hinduismo, que también constituye una cultura de fondo religioso. En este sentido, para ser un verdadero hinduista, hay que vivir en la India, porque existen ciertas condiciones climáticas, artísticas y tecnológicas que impiden ser hinduista en Japón o en los Estados Unidos, por ejemplo. El budismo es un hinduismo diseñado para la exportación. El Buda fue un reformador en el sentido más profundo del término, alguien que quería llegar a la esencia original para adaptarla a las necesidades de una determinada época.
Al igual que Cristo no es el apellido de Jesús sino un apelativo que significa, el ungido, la palabra Buda no es un nombre propio, no es el apellido del Gautama, sino un título que significa, el que ha despertado, y que proviene de la raíz sánscrita Bu, que significa, saber. El Buda, por tanto, es el hombre que despertó y descubrió su verdadera identidad. La cuestión en la que el budismo difiere fundamentalmente del hinduismo es que no nos dice quiénes somos, es decir, no parte de ninguna idea ni concepto preconcebidos. Quisiera subrayar de nuevo este punto diciendo que el budismo no cuenta, por ejemplo, con ningún concepto de Dios, porque no está tan interesado en conceptos corno en la experiencia directa. Desde el punto de vista del budismo, todos los conceptos son erróneos, de la misma manera que nada es realmente lo que decimos que es. ¿Es acaso este mueble un taburete? Porque el hecho es que, cuando lo pongo boca abajo, parece una papelera y, cuando lo golpeo, se convierte en un tambor. Este objeto, por tanto, es aquello para lo que sirve. Si tenemos ideas muy rígidas acerca de qué es un taburete y nos limitamos a sentarnos sobre él, terminaremos atrapados en el concepto, pero si, por el contrario, consideramos todas las posibilidades que nos brinda, acabaremos dándonos cuenta de que un objeto puede ser muchísimas cosas. De la misma manera, el budismo no se ocupa de definir lo que somos porque, en tal caso, la búsqueda de seguridad espiritual nos obligaría a aferrarnos a una idea y, de ese modo, correríamos el peligro de quedarnos atrapados en ella. Mucha gente afirma que la religión le da la seguridad necesaria para soportar la vida, pero el budista, por su parte, afirma que tenemos que acabar con ese tipo de vínculos. Mientras sigamos teniendo la necesidad de aferrarnos a algo, nos hallaremos muy lejos de la verdadera religión. Solo podemos ser religiosos cuando nuestra cordura y felicidad no dependen de ninguna idea o creencia y podemos desapegarnos de todo. En este sentido, podría llegar a creerse que el budismo resulta muy destructivo, porque no cree en Dios, en la existencia de un alma inmortal ni tampoco busca consuelo en ningún tipo de idea acerca de la vida después de la muerte, sino que, por el contrario, se enfrenta abiertamente a la impermanencia. Como no hay nada a lo que podamos aferrarnos y tampoco existe alguien que pueda aferrarse a nada, la única posibilidad real de la que disponemos es la de soltar. Y el budismo es la disciplina que nos ayuda a ubicarnos en esta actitud, en cuyo caso uno llega a descubrir algo mucho mejor que la creencia, porque entonces habrá alcanzado lo real, aunque no pueda explicar de qué se trata. El Zen afirma que la persona que alcanza la iluminación se parece a un mudo que ha tenido un sueño maravilloso que no puede contar a nadie. Según los budistas, la realidad, que ellos llaman nirvana, constituye un equivalente de moksha, la liberación. El término nirvana significa exhalar. El suspiro de alivio, algo de lo que nos alejamos en el mismo momento en que retenemos la respiración. Cuando nos aferramos a nosotros mismos, a la vida, a la respiración, al espíritu o a Dios, todo queda reducido a algo tan inerte como una piedra o un ídolo. Pero cuando soltamos y exhalamos, la respiración volverá. Eso, precisamente, es el nirvana. La doctrina budista es el más elevado de los negativismos. Los budistas denominan sunyata, que significa vacuidad, a la realidad esencial, algo que, en japonés, se llama ku y que se escribe con el mismo carácter caligráfico utilizado para referirse al cielo o al aire. En este sentido, el segundo carácter utilizado en Japón para los sobres de correo aéreo es ku, aire, que significa vacuidad. Ese es el carácter con el que traducen el término sunyata, la vacuidad, la naturaleza fundamental de la realidad, el cielo. Pero el cielo no es una vacuidad negativa, pues nos contiene a todos nosotros y está lleno de todo tipo de acontecimientos, aunque no se puede clavar en él un clavo y convertirlo en algo concreto. Es por ello que el budismo sostiene que no precisamos ningún tipo de artilugio como la religión, las imágenes, los templos, los rosarios, etc., para acceder al meollo de la cuestión. Pero cuando uno arriba al punto en que sabe que nada de eso resulta imprescindible, que ya no se necesita ninguna religión, es cuando la religión comienza a resultar divertida. Tal vez en ese momento se nos podrá recomendar el uso de rosarios, campanas, tambores, címbalos y el canto de sutres. Pero lo cierto es que nada de todo ello nos ayudará lo más mínimo y, si los utilizamos como métodos para acercarnos a la realidad, no haremos más que confundimos. Es la compasión, que no el intento de demostrar lo inteligentes que son, lo que mueve a los maestros budistas a desenmascarar a sus discípulos. Y así, al igual que el cirujano estirpa un tumor o el dentista arranca una muela cariada, el maestro budista nos hace el favor de desembarazarnos de las ideas absurdas a las que nos aferramos para matar la vida. Existen dos tipos de budismo, uno de ellos es el llamado Mahayana, de Mahe, la palabra sánscrita que significa grande, y Yana,
que significa vehículo o transporte, y el otro es el denominado Hinayana, que quiere decir pequeño vehículo, de Iña que en sánscrito quiere decir pequeño. Este último término fue inventado por los mahayanistas para designar al otro grupo quienes, por cierto, se autodenominan miembros de la escuela Theravada, un término derivado de Vada, que significa camino, y de Sere, que significa de los mayores. En la actualidad, el budismo Theravada está extendido por Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya y, en general, por todo el sudeste asiático. El Mahayana, por su parte, se ha difundido por el Nepal, el norte de la India, donde se originó, el Tíbet, China, Mongolia, Corea, Japón y, en cierta medida, Indonesia. Todas las escuelas del budismo japonés son Mahayana. ¿Cuál es la principal diferencia existente entre ambas escuelas? El Theravada es un camino muy estricto que no está concebido tanto para laicos como para monjes. Son muchas las formas de vivir el budismo y los budistas Theravada tratan de vivir sin deseos, sin esposa y sin novia, sin la necesidad de acabar con ninguna vida, manteniendo un régimen estrictamente vegetariano que les lleva incluso a colar el agua para no tragarse accidentalmente ninguno de los pequeños insectos que pudiera contener. En este camino tan estricto también se debe meditar de continuo hasta alcanzar el nirvana, que implica la total desaparición del mundo manifiesto. Pero el Mahayana considera que esta es una visión dualista ya que, desde su perspectiva, no es preciso alejarse de este mundo para experimentar el nirvana, porque el nirvana es, precisamente, lo que es y está presente aquí y ahora mismo. El ideal del Mahayana es el Bodhisattva, un personaje que, si bien está en camino de convertirse en Buda, renuncia a ello movido por la compasión a fin de regresar al mundo para ayudar a despertar a otros seres, una tarea tan imposible como tratar de vaciar el mar. En los monasterios zen, después de haber rendido tributo al Buda, el Dharma, la doctrina o el método del Buda, y el Sangha, la comunidad de los seguidores del Buda, se pronuncian los 4 votos, el primero de los cuales reza así: por numerosos que sean los seres, hago el voto de ayudarlos a todos. Se trata, pues, de una tarea interminable, ya que nunca llegará el momento en que todos los seres estén liberados. Desde la perspectiva de un Buda, sin embargo, todo el mundo está liberado. Dicho de otro modo, un Buda no diría, que todo el mundo me preste atención. Soy un Buda, tengo más experiencia que ustedes y por ello me deben respeto. Antes al contrario, un Buda nos consideraría a todos como seres perfectos ya que, independientemente de donde nos hallemos, todos somos Budas y, aun en el caso de que algunos no lo sepan, es porque lo más adecuado es no saberlo. Para llegar a una comprensión del budismo resulta absolutamente necesario reconocer que la metodología de enseñanza dialéctica se basa en un diálogo entre el maestro y el de uno sc1 pulo, un método en el que el maestro recurre a todo tipo de upaya o medios hábiles, para despertar la iluminación de su discípulo. Upaya implica el uso de todo tipo de estratagemas pedagógicas que no duda en recurrir, cuando ello es necesario, a lo que, en un contexto político, podríamos denominar engaño. Y, puesto que el budismo es un diálogo, lo que normalmente se entiende como enseñanza budista no establece no meras estratagemas de apertura de este diálogo. El budismo, pues, no es una enseñanza y su esencia se asienta en la experiencia de transformación de la conciencia denominada, estar o iluminación que nos lleva a trascender o superar la ilusión de ser un ego separado. El budista no tiende, como lo hace el cristiano, a rastrear las fuentes originales de su fe. En el cristianismo ha existido siempre la tendencia a preguntarse, ¿qué es lo que Jesús verdaderamente enseñó? ¿Cuál es el auténtico Nuevo Testamento, antes de que se viera deformado por los teólogos y los escribas que pusieron sus palabras en boca del Maestro? Y es precisamente la estrategia dialéctica empleada la que impide que los budistas caigan en este tipo de disquisiciones ya que, si la bellota está viva, seguirá desarrollándose hasta convertirse en roble. Así es como, desde los tiempos del Buda, el budismo ha seguido desarrollándose y recorriendo un largo camino. En ocasiones se ha convertido en algo más complejo, en otras en algo más simple, pero siempre ha estado en continua transformación porque la semilla original plantada por el Buda seguía estando viva. Así, ante la pregunta de cuáles son las escrituras budistas, podemos obtener 2 respuestas diferentes. La escuela sureña, Theravada, guarda un conjunto de escrituras escritas en Pali que se hallan divididas en 3 secciones, conocidas con el nombre de Tripitaka, que significa 3 cestas, un nombre que se deriva de las canastas en que se transportaban los manuscritos de hoja de palma en los que finalmente fueron recogidos esos sutres. Pero el hecho es que el Buda no escribió nada, ni tampoco lo hicieron sus discípulos más próximos. Es importante recordar que, durante muchos siglos, todas las escrituras indias se transmitieron oralmente, aunque no dispongamos de una datación temporal precisa, porque las tradiciones orales no siempre conservan las referencias históricas.
Una referencia histórica, por ejemplo, podría proporcionárnosla el nombre de un rey, pero lo cierto es que las tradiciones orales suelen cambiar el nombre del rey cada vez que se cuenta la historia para que se corresponda con el monarca que, en ese preciso momento, ocupa el trono. Es por ello que la transmisión oral no suele ser muy fidedigna con los cambios, con las cosas que cuentan con un ritmo histórico, como una determinada dinastía, por ejemplo. Pero las cosas que no se hallan sujetas a cambio, como los principios fundamentales de la doctrina, por ejemplo, no experimentan alteraciones. Recordemos, por tanto, que las escrituras budistas fueron transmitidas de forma oral durante cientos de años antes de que se pensara incluso en escribirlas, razón por la cual cuentan con una forma expositiva tan monótona. En el budismo, todo está numerado. El budismo habla de las 4 nobles verdades, de los 8 pasos del octuple sendero, de los 10 obstáculos, de los 5 skandhas, de los 4 brahma-viharas o estados meditativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se halla dispuesto del modo que más favorece su memorización. Por otra parte, las fórmulas se repiten de continuo porque se supone que representan una ayuda mnemotécnica. Resulta evidente que la lectura de las escrituras del canon Pali resulta un tanto monótona a causa de los recursos mnemotécnicos utilizados, pero también porque, en el transcurso del periodo anterior a su registro escrito, sufrieron todo tipo de modificaciones llevadas a cabo por monjes poco inspirados. Y se han realizado tantos comentarios sobre los comentarios que muchos de ellos carecen de todo sentido del humor. En este sentido, siempre me ha sorprendido aquel pasaje en que el Buda enumera distintos objetos de meditación que cierto comentarista recoge diciendo, un cuadrado dibujado en el suelo, la punta de la nariz, una hoja, una piedra, o nada, una afirmación que otro comentarista se ve en la obligación de matizar señalando, en una nota a pie de página, pero no en nada malvado, una evidencia palpable de la injerencia del clero profesional de la que ninguna tradición se ve exenta. Pero no debemos ver en ello la menor intención deshonesta. Es muy posible que, desde nuestra perspectiva actual, estas modificaciones sean graves ya que hoy en día sería deshonesto, por ejemplo, escribir algo y pretender que el autor fue alguien tan conocido como D.T. Suzuki o Goethe. Pero, hace siglos, no se consideraba apropiado que el autor de un libro de sabiduría firmara con su propio nombre. Esa es la razón por la cual los libros de sabiduría no se atribuían tanto al autor como a la persona que los había inspirado. Desde esta perspectiva, es muy probable que Salomón nunca escribiera el llamado libro de la sabiduría de Salomón, sino que simplemente se le atribuyera porque era el arquetipo del sabio. Y, de igual modo, los monjes y eruditos que, a lo largo de los siglos, escribieron sutres o escrituras, y las atribuyeron al Buda, hacían gala de una modestia absolutamente adecuada a su entorno que les llevaba a subrayar que, en el fondo, no eran tanto autores como canales de expresión de una doctrina que procedía del Buda. También hay que decir que, aparte del canon Pali, existe un conjunto de escrituras redactadas originalmente en sánscrito que posteriormente fueron traducidas al chino y al tibetano. Así pues, si bien contamos con escasos manuscritos del original sánscrito, también disponemos de traducciones chinas y tibetanas completas. En este sentido, el canon Mahayana actual procede, fundamentalmente, de fuentes chinas y tibetanas y constituye un cuerpo separado del canon Theravada escrito en Pali, una forma suavizada del sánscrito. Así, por ejemplo, los términos sánscritos nirvana, karma y dharma serían, en Pali, nirvana. Kamma y dhamma. Se trata, en suma, de lenguas muy semejantes, pero el Pali tiene una pronunciación y una articulación bastante más suave. En opinión de los eruditos occidentales, las escrituras Pali se hallan más próximas a las enseñanzas del Buda, una opinión basada tal vez en un abordaje excesivamente cristiano del estudio de los textos sagrados que les ha llevado a subrayar la autenticidad de la tradición Theravada frente a la Mahayana. Este último dispone de una jerarquía de escrituras, la primera de las cuales está dirigida a personas de pobre entendimiento, que no fueron reveladas hasta mucho tiempo después de la muerte del Buda. Luego existen 4 grados de profundidad distinta hasta llegar a aquellas dirigidas a quienes disponen de una visión más penetrante, que, según se afirma, fueron las que el Buda predicó a sus discípulos más próximos. Así pues, en la medida en que van alejándose del círculo más íntimo, el nivel de las enseñanzas desciende hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como canon Pali, las enseñanzas dirigidas a los más torpes. De este modo es como los mahayanistas justifican su argumento de que las escrituras sánscritas representan un cierto nivel de evolución histórica de las ideas budistas que, desde nuestra comprensión, no hubiera podido darse en vida del Buda. Según ellos, lo último que ha sido revelado es, en realidad, lo primero que enseñó el Buda a sus discípulos más próximos.
Puesto que la esencia del budismo es un proceso que se desarrolla a través del diálogo, debemos contemplar con cierta indulgencia las diferencias de opinión existentes entre las diferentes escuelas y tratar de no proyectar sobre las escrituras budistas los criterios historiográficos occidentales. Los primeros registros escritos del budismo reflejan ya los pasos iniciales de este diálogo. En las 4 nobles verdades, se afirma que el problema fundamental al que se enfrenta el budismo es dukkha, que nosotros traducimos como sufrimiento pero que, dado que se trata del opuesto a sukha, que significa dulce o gozoso, también podríamos traducir como amargo o frustrante. El Mahayana sostiene que el Buda siempre enseñó utilizando un método dialéctico, es decir, que, cuando la gente ponía su vida al servicio de la búsqueda de la felicidad, cero, dicho de otro modo, de la consecución de sukha, él trataba de neutralizar esta tendencia errónea enseñando que la vida es esencialmente miserable. Cuando, por otra parte, la gente afirmaba la existencia de una identidad permanente y eterna y se aferraba a esa percepción, el Buda enseñaba la doctrina opuesta de que carecemos de identidad permanente y de ego. Es por ello que el Mahayana siempre afirma que la verdad se halla en el camino medio, ni sukha ni dukkha, ni atman ni anatman, ni yo ni no yo. Ese es, precisamente, el meollo de la cuestión. Cuando ciertos estudiantes le preguntaron a R. H. Blaise, ¿usted cree en Dios? Él respondió, si ustedes creen, yo no. Si ustedes no creen, yo sí. Del mismo modo, la enseñanza budista no está orientada hacia la gente en general, sino hacia el individuo que tiene un problema concreto. En este sentido, tiende a subrayar el polo opuesto al que el individuo se aferra, en un intento de alentar el desarrollo de un camino intermedio entre ambos extremos. Su énfasis, pues, en que la vida es sufrimiento constituye simplemente otro modo de decir que debemos hacer frente a aquello que nos duele. Los seres humanos nos sentimos muy injustamente tratados porque nacemos en un mundo en el que la capacidad de sentir y disfrutar exige el doloroso precio de experimentar las más terribles agonías. ¿No parece todo esto una broma de mal gusto? Pero, por otra parte, así son las cosas. También hubiéramos podido interpretar la afirmación fundamental del Buda de que la causa del sufrimiento es el deseo, en el sentido de que es el ansia, el apego o la identificación lo que nos hace sufrir, lo cual nos lleva a tratar de no desear y comprobar si ello contribuye a acabar con el sufrimiento. Otro modo de formularlo sería decir, todo está en nuestra mente. No hay nada esencialmente bueno ni nada esencialmente malo, sino que es nuestro pensamiento el que lo convierte en una u otra cosa. Desde esta perspectiva, pues, lo único que necesitamos controlar es nuestra mente. Cuando alguien puede controlar su mente ya no será necesario que controle la lluvia, porque es su mente la que le lleva a concluir lo desagradable que resulta estar mojado. Quien domina su mente puede disfrutar de un paseo bajo la lluvia, quien controla su mente no necesita de una hoguera para calentarse, pero si ese control es deficiente, empezará a tiritar apenas. Haga frío porque opondrá resistencia al frío y luchará contra él. Para encontrarse bien no hay que luchar contra el frío sino relajarse y cambiar nuestra actitud mental. Hay que mantener siempre la mente bajo control, ese es otro modo de enfocar el asunto del sufrimiento. Pero, en el mismo momento en que el discípulo trata de llevar a la práctica todas estas sugerencias, advierte que las cosas no son tan sencillas como parecen. Porque tratar de controlar la mente o de no desear no solo resulta extraordinariamente difícil, sino que también es algo muy artificial. Pero de eso precisamente es de lo que se trata, de descubrir que el hecho de intentar eliminar el deseo para escapar del sufrimiento nos lleva a desear escapar del sufrimiento, a desear, paradójicamente, no desear. Y no estoy haciendo meros juegos de palabras, sino simplemente señalando que quien trata de escapar de la realidad es porque la teme. Porque, a fin de cuentas, resulta imposible tratar de escapar del hecho de tratar de escapar. Esto, en suma, es lo que el budismo pretende que descubran sus seguidores. El primer paso, por tanto, no consistirá en una larga explicación, sino en proponer el experimento de no desear o el experimento de tratar de controlar la mente. Porque el hecho es que, para comprender estas cosas, uno debe llegar al punto en que se dé cuenta de que se haya atrapado en una especie de círculo vicioso y de que el hecho de tratar de controlar la mente sigue estando motivado por el apego, la codicia, la autodefensa y la falta de confianza y de amor. Así, cuando el discípulo alcanza este tipo de comprensión, vuelve nuevamente ante el maestro diciéndole, mi dificultad estriba en que no puedo eliminar el deseo porque el esfuerzo de tratar de hacerlo sigue alentado por el deseo o, dicho de otro modo, no puedo eliminar el egoísmo porque mis razones para hacerlo son egoístas. Como dijo un clásico maestro chino, cuando el hombre inadecuado utiliza los medios adecuados, estos operan en él. Sentido equivocado. Los medios adecuados son las disciplinas tradicionales. Practique Zazen y se convertirá en un Buda.
Pero si usted no es un Buda desde el mismo comienzo, jamás podrá convertirse en un Buda, porque será el hombre equivocado. En tal caso, usted estará utilizando los medios adecuados de un modo egoísta motivado por el miedo, porque teme sufrir, porque no le gusta y porque quiere escapar, motivaciones, todas ellas, que acaban malogrando los métodos más idóneos. Esto es lo que se supone que debe llegar a descubrir el discípulo. Con el paso del tiempo, los discípulos del Buda desarrollaron una forma muy evolucionada de esta técnica dialéctica, llamada Madhyamika, que significa el camino medio, un tipo de práctica e instrucción budista puesta a punto por Nagarjuna, que vivió aproximadamente en el año 200 DC, una extrapolación lógica del método dialéctico previamente existente y que Nagarjuna llevó hasta sus últimas consecuencias. Este método apunta simplemente a poner en cuestión cualquier proposición a la que se aferre el discípulo y desmantelar todas sus formulaciones y concepciones intelectuales, cualesquiera que éstas sean, acerca de la naturaleza de la realidad o de uno mismo. Tal vez alguien pudiera pensar en ello corno en un mero divertimento de salón, una especie de gimnasia intelectual, pero, bien mirado, es algo ciertamente aterrador que conduce al sujeto al borde mismo de la locura, ya que un maestro avesado en él arroja a su discípulo a un estado de escalofriante inseguridad. Yo mismo he presenciado la aplicación de este método a occidentales muy normales y corrientes, que creyeron que estaban adentrándose en una discusión intelectual abstracta, pero lo cierto es que, en tal caso, el maestro acaba poniendo de relieve, a lo largo del proceso de la discusión, las premisas básicas que sustentan la vida del sujeto que se somete a ese proceso. Es como si el maestro comenzara preguntando: ¿cuál es el fundamento de la salud mental o en que basamos nuestra vida y que, después de encontrarlo, se aprestara a destruirlo demostrando que no es posible basar en ello la vida ya que, de ese modo, lo único que conseguiremos será incurrir en todo tipo de inconsistencias y necedades? Tal vez entonces el discípulo increpe a su maestro diciéndole: para usted resulta muy fácil cerrar la rama que me sostiene, pero ¿qué es lo que me propone en su lugar? A lo cual el maestro responde: no propongo nada. Y hay que decir que, con esa respuesta, no está tomándole el pelo ni erigiendo algo que pueda ser derribado. Pero usted sigue ahí, y, si no ofrece ninguna resistencia, no podrá entrar en este juego. Quizás pudiera decir: no necesito hacerlo, pero en su interior hay algo que le acucia a seguir adelante, de modo que sigue el juego, mientras el maestro prosigue con su labor de derribo de cualquier cosa a la que usted se aferre. Este ejercicio provoca en el individuo un estado traumático de ansiedad aguda, imposible en el caso de que se redujera a una mera discusión intelectual abstracta. Porque, cuando se llega al fondo de la cuestión y uno se da cuenta de que no dispone de ninguna idea en la que pueda confiar, se cae en un estado de profundo desasosiego. En cualquiera de los casos, no obstante, la disciplina y la atmósfera creada por el maestro, que, por otra parte, parece completamente feliz sin ningún tipo de concepto al que agarrarse, le permiten permanecer a salvo de la locura. El discípulo, entonces, le mira y se dice: parece estar muy bien, tal vez yo también pueda estar así, lo cual le proporciona la confianza y la seguridad de que no está encaminándose hacia la locura, ya que su maestro, a su modo, es una persona completamente normal. 2. El camino medio quisiera insistir en el hecho de que las religiones del lejano oriente, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, por ejemplo, no requieren de ninguna creencia concreta, no imponen obediencia a mandamientos emanados de las alturas y tampoco exigen la ejecución de ningún ritual específico. Su objetivo no son las ideas o las doctrinas, sino que, por el contrario, constituyen un método para la transformación de nuestra conciencia y de nuestra sensación de identidad. Insisto en la palabra sensación, en inglés sensation, porque es el termo más poderoso de que disponemos para referirnos a los sentimientos inmediatos. Cuando apoyamos la mano en el canto de la mesa tenemos una determinada sensación y cuando somos conscientes de existir también tenemos una determinada sensación. Pero desde la perspectiva de los métodos y disciplinas orientales la sensación que solemos tener de lo que somos y de nuestra existencia no es más que una alucinación. Desde el punto de vista oriental, la sensación de ser un ego separado encerrado en el interior de un saco de piel e independiente del resto del mundo no es más que una alucinación. No somos ajenos a la tierra, no hemos llegado a ella como resultado de un capricho de la naturaleza, ni como espíritus extraños a ella. Nuestro ser más íntimo es la energía misma del universo jugando el juego de ser cada uno de nosotros. El juego fundamental del mundo es el escondite. Es como si la colosal realidad, la energía unitaria que es el universo, jugara a ser muchos y se manifestara en forma de todas las particularidades que pueblan nuestro mundo. Esa es, en suma, la intuición fundamental propia del hinduismo, del budismo y del taoísmo. El budismo se originó en el norte de la India, cerca de la zona que ahora ocupa Nepal, poco después del año 600 AC,
cuando un joven príncipe llamado Siddhartha Gautama se convirtió en el hombre que llamamos el Buda, un título que se basa en la raíz sánscrita Bu, que significa el despierto. Un Buda es la persona que ha despertado del sueño de la vida tal y como habitualmente la consideramos y ha descubierto quién es en realidad, una idea que no es nueva, puesto que ya existía previamente en el hinduismo. Resulta curioso que los Budas ocupen una posición más elevada que la de los dioses ya que, según los hinduistas, hasta los dioses y los ángeles, los devas, siguen estando atados a la rueda de la vida, siguen atrapados en una carrera desenfrenada en pos del éxito, el placer, la virtud, que originalmente significa fuerza, los poderes mágicos, etc., y se hallan bajo el influjo de la ilusión, confinados a la rueda de la vida, porque todavía creen que positivo y negativo son opuestos y que uno puede existir separado del otro. Pero esa no es más que una ilusión ya que solo es posible saber lo que es cuando lo contrastamos con lo que no es. La cara de una moneda implica la existencia de la cruz y tratar de alcanzar lo positivo y escapar de lo negativo es tan absurdo como tratar de ordenar una habitación colocando todos los objetos arriba de modo que no haya nada abajo, un problema francamente irresoluble. La base de la vida es la unidad. La mayoría de las personas piensan en los colores azul y rojo como los extremos opuestos del espectro, pero cuando se combinan en el púrpura, lo que hacen es, en realidad, completar un círculo, ya que el púrpura es la combinación del rojo y el azul. De igual forma, todas las sensaciones, sentimientos y experiencias ocupan un determinado punto en un círculo de sensaciones y cada una de ellas opera constantemente a través de todas las posibles variaciones de la experiencia. No podemos tener un punto del espectro sin conocer también todos los demás. Y, en el caso de que usted quisiera tener solo su color favorito, el púrpura, por ejemplo, no tendría más remedio que aceptar también la existencia del azul y del rojo, sin los cuales resulta imposible obtener el púrpura. Obviamente, detrás de todos los colores del espectro luminoso se encuentra la luz blanca. En un sentido figurado, detrás de todo lo que experimentamos, detrás de todas las diversas sensaciones de sonido, color, forma y tacto, existe una especie de luz blanca que subyace a todas las sensaciones. Cuando uno explora sus sensaciones y trata de reducirlas al sentir básico, está en camino de alcanzar la realidad y de actualizar aquello que subyace a todas las cosas, el fundamento del ser, la energía básica. En la medida en que uno toma conciencia de esa energía básica y cae en la cuenta de que es idéntico a ella, trasciende y supera la ilusión de que es Juan Pérez, María García o cualquier otra persona. El Buda, el despierto, es considerado como uno de los muchos Budas existentes entre miles de millones de Budas potenciales. Todo el mundo puede ser un Buda, todas las personas poseen la capacidad de despertar de la ilusión de no ser más que un individuo separado. Las enseñanzas budistas se hallan clasificadas y subdivididas en grupos de preceptos perfectamente definidos. Echaremos ahora un vistazo a las 4 nobles verdades del budismo, dentro de las cuales nos encontraremos también con las 3 marcas de la existencia, el óctuple noble sendero, los 5 preceptos y los 3 refugios, enumeraciones, todas ellas, diseñadas con el fin de facilitar la comprensión de la doctrina budista. Antes de despertar a su naturaleza búdica, Siddhartha Gautama practicó las diversas disciplinas que proporcionaban el hinduismo de su época, aunque las encontró insatisfactorias porque exageraban el papel desempeñado por el ascetismo y subrayaban la importancia de soportar el dolor. Era una época marcada por la creencia de que, si el problema fundamental de la vida es el dolor, hay que ser capaz de tolerar tanto dolor como sea posible. Esa es la razón por la cual los ascetas se acuestan sobre lechos de clavos, mantienen continuamente un brazo en alto, comen tan solo un plátano al día, renuncian al sexo y se someten a todo tipo de prácticas extravagantes, en la creencia de que, si no tratan de escapar del dolor sino que, por el contrario, se sumergen en él y lo soportan, acabarán venciéndolo. Y todo esto tiene cierto sentido porque, si no tememos al miedo ni sentimos ninguna ansiedad frente al dolor ni nos quedamos atrapados en él, habremos desarrollado un valor esencial que nos tomará muy poderosos. Pero el Buda era más sutil que todo eso. En realidad fue el primer psicólogo de la historia, el primer gran psicoterapeuta porque se dio cuenta de que la persona que trata de zafarse del dolor, la persona que trata de deshacerse de él, es, fundamentalmente, una persona que teme al dolor. En consecuencia, el camino ascético no es la solución y tampoco lo es su opuesto, el hedonismo. Así fue como el Buda descubrió la doctrina denominada el camino medio, el camino que elude tanto el ascetismo como el hedonismo. Esta doctrina se encuentra resumida en las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es dukkha que, en un sentido muy amplio, significa sufrimiento, aunque también podría traducirse como frustración crónica.
La vida que experimentan muchas personas está inmersa en dukkha o, dicho en otras palabras, constituye un intento de solucionar problemas insolubles, de resolver la cuadratura del círculo, de tener luz sin oscuridad o oscuridad sin luz. Pero el intento de resolver problemas básicamente insolubles y de empeñarse en ello durante toda la vida no hace más que perpetuar dukkha. Sin embargo, el Buda no se quedó ahí sino que subdividió la primera noble verdad en las 3 marcas de la existencia. La primera de ellas también se denomina dukkha, la frustración. La segunda es anitya, la impermanencia. Toda manifestación de la vida es impermanente y cualquier intento de lograr que las cosas sean permanentes, de fijarlas y de mantenerlas, genera un problema irresoluble y, a la postre, nos aboca a dukkha, el dolor y la frustración esencial que se derivan del empeño en convertir lo impermanente en algo permanente. La tercera marca de la existencia es anatman, un término compuesto del prefijo an, que significa sin, y de atmen, que significa yo. Ya he explicado en otro punto, creo que fue al hablar del hinduismo, que la idea del ego es una institución social que carece de toda realidad física. El ego no es más que el símbolo con el que nos referimos a nosotros mismos. De la misma manera que la palabra agua es un sonido que simboliza a un determinado líquido, sin ser, no obstante, el agua, la idea del ego simboliza el papel que desempeñamos, quienes somos, algo muy distinto, en suma, a nuestro organismo vivo. Nuestra esencia fundamental no tiene absolutamente nada que ver con el color de los ojos, la forma del cuerpo o la circulación de la sangre. Nuestro yo real ciertamente tiene tan poco que ver con el ego que ni siquiera sabemos cómo es. De modo que Anatman se refiere, básicamente, a la irrealidad e inexistencia del ego. Y eso nos conduce a la segunda de las 4 nobles verdades del budismo, llamada Srishna, un término sánscrito que significa sed y que suele traducirse como deseo o apetito, aunque tal vez fuera más adecuado traducir como apego o identificación, o por usar una palabra del argot moderno, cuelgue. Porque ese es exactamente el significado de Srishna, un cuelgue. Cuando una madre teme que sus hijos se metan en problemas y lo sobreprotege, lo único que conseguirá es obstaculizar su desarrollo y, en ese sentido, estará bajo los efectos de Srishna. Cuando los amantes se identifican excesivamente y se sienten obligados a firmar unos documentos en los que se juran amor eterno, también se hallan motivados por Srishna. Cuando uno se identifica consigo mismo con tanta intensidad que acaba bloqueándose, se halla también bajo los efectos de Srishna. La segunda noble verdad nos retrotrae a la primera porque el apego es la causa del sufrimiento. Cuando uno ignora que la totalidad del mundo no es más que un espejismo, una ilusión, una cortina de humo, y trata de apegarse a ella, obtendrá inexorablemente el sufrimiento. Srishna está basado en avidya, un término que significa ignorar o desatender. Solo tenemos en cuenta lo que creemos que merece la pena, de modo que ignoramos todo lo demás. En este sentido, nuestra visión de la realidad es muy selectiva, ya que elegimos unas pocas cosas y llegamos a la conclusión de que representan la totalidad del universo. Del mismo modo, seleccionamos y destacamos más la importancia de la figura que la del fondo sobre el que se destaca. Cuando, por ejemplo, dibujamos un círculo en una pizarra, la gente suele interpretarlo como una pelota, un círculo o un anillo, cuando perfectamente podríamos haber dibujado un agujero en la pared. ¿Se dan ustedes cuenta de ello? Lo mismo ocurre cuando creemos que podemos tener placer sin el correspondiente dolor. Queremos el placer, es decir, la figura, sin percatarnos de que el dolor es el fondo contra el que aquel se perfila. Avidya, pues, es el estado de conciencia limitada o de atención restringida en el que normalmente nos encontramos. Y así es como vamos moviéndonos por la vida, concentrándonos en un punto u otro e inconscientes del hecho de que ser necesariamente implica no ser, y viceversa. La tercera noble verdad del budismo es el nirvana, una palabra que significa exhalar. Sabemos que la respiración es la vida y que la palabra griega nume también transmite la misma idea de espíritu o de respiración. En el libro del Génesis, Dios moldea la figura de arcilla que más tarde será Adán y luego insufla en ella el hálito de la vida a través de sus orificios nasales. Vivir es respirar y, si uno contiene la respiración, acaba muriendo. Inspiren, inspiren, inspiren y tomen tanta vida como puedan, pero no se identifiquen con ella porque entonces la perderán. Así pues, nirvana significa expirar, es un gran suspiro de alivio. Suelten el hálito de la vida porque entonces estarán haciendo lugar para que ésta pueda regresar, pero si no lo hacen acabarán asfixiándose. La persona que alcanza el nirvana se encuentra en un estado de exhalación. Suelten, no se identifiquen y alcanzarán el estado de nirvana. Quisiera dejar bien claro que,
con todo esto, no estoy tratando de predicarles lo que ustedes tienen que hacer con su vida, sino que tan solo señalo cómo son las cosas y, en este sentido, no deben ver en mis comentarios el menor asomo de moralismo. Si ponemos la mano en el fuego nos quemaremos. Está muy bien quemarse si eso es lo que deseamos, pero si resulta que lo que queremos es no quemarnos, lo mejor será no poner la mano en el fuego. Lo mismo podríamos decir en el caso de que uno no quiera vivir en un estado de ansiedad. Está muy bien estar ansioso o ansiosa si eso es lo que uno quiere. El budismo jamás forzará a nadie, sino que se limitará a decir, ustedes no solo tienen una vida para salir de la condenación eterna sino que disponen de toda la eternidad para ensayar el modo en que quieren vivir. Mientras siga pareciéndoles divertido, pueden seguir dando vueltas a la rueda durante tanto tiempo como quieran, pero, si llegan a un punto en que ya no resulta divertido estar ansiosos, no tienen por qué seguir estándolo. Alguien que no estuviera de acuerdo con este punto podría decir, tenemos que enfrentarnos a las fuerzas del mal y librar una batalla para crear un mundo justo, para erradicar el mal de la faz de la tierra y dejar en pie únicamente el bien. Pero no se queden en las palabras, háganlo. Es perfectamente legítimo llevar a cabo este intento. Pero cuando descubran que ese tipo de intentos son fútiles, entonces deberán dejar de identificarse y soltar. Cuando se relajen de ese modo, se hallarán en el estado de nirvana y se habrán convertido en Buda. Está claro que, de ese modo, se convertirán en personas muy singulares, aunque puede que se lo tomen con sutileza y disfracen su budeidad para no confundir a la gente normal. El Buda explicó que su doctrina o método era una especie de barca a la que, en ocasiones, denominó yana, que significa vehículo o transporte. Cuando se cruza un río en una barca y se llega a la otra orilla, uno no sigue cargando con ella. En este sentido, las personas que están identificadas con la religión siempre llevan la barca a sus espaldas. Van de acá para allá atados a la barca. Los sacerdotes, por ejemplo, suelen acabar convirtiéndose en barqueros que jamás arriban a la otra orilla. Es cierto que también podríamos preguntarnos cómo conseguir que la barca regrese a la otra orilla para traer más gente a este lado porque, para ello, debe haber voluntarios que hagan el viaje de vuelta. Pero hay que darse cuenta de que el objetivo real es transportar a la gente de una orilla a otra y liberarlos. Si se dedican a cruzar gente en la barca, no les pidan luego que regresen con ustedes. La barca no es la meta, sino el método para alcanzar la otra orilla, que es el objetivo real. Cuando un sacerdote dice, agradeceríamos una donación voluntaria, sin precisar cuánto dinero se debe dar, está fomentando la identificación con la idea de la barca. Llegamos ahora a la cuarta noble verdad del budismo, llamada marga, un término que significa sendero. El camino budista suele ser llamado el óctuple noble sendero, a causa de los 8 métodos o prácticas que componen esta última noble verdad. Estos 8 escalones pueden dividirse en 3 fases, aunque no conforman una secuencia y, por tanto, no deben seguirse en un orden determinado, y su descripción se acompaña del término samyak que, aunque normalmente se traduce como correcto, significa, de hecho, lo mismo que nuestra palabra suma, es decir, total, completo o global. También podríamos traducirla recurriendo a la palabra integrado, como cuando se dice que una persona es íntegra, que es de una sola pieza y que no está dividida. La primera fase del óctuple sendero de las 4 nobles verdades está compuesta de 3 elementos, la visión correcta, la decisión correcta y el habla correcta. La visión correcta, o Samyak Drishti, está relacionada con Samyak Darshan, que significa punto de vista o visión. Cuando se va a visitar a un gran gurú o maestro para recibir Darshan, uno le mira y se postra ante él. Darshan tiene muchos sentidos pero, en última instancia, significa ver o ser visto. Consideremos, con el fin de ilustrar la visión correcta, la constelación de la Osa Mayor. Cuando contemplamos el espacio desde nuestro punto de vista concreto y terráqueo, pareciera que las estrellas que la configuran debieran conformarla siempre asumiendo naturalmente la misma forma y que eso siempre será así. Pero ¿qué ocurriría si la contempláramos desde algún otro punto del espacio? ¿Acaso seguirían entonces asumiendo la misma forma? ¿Cuál es, pues, la verdadera relación existente entre esas estrellas? ¿O es que no existe ninguna relación entre ellas? Tal vez pudiéramos decir que la verdadera visión de esas estrellas sería la que aparecería ante nosotros en caso de que pudiéramos observarlas desde todos los puntos de vista a la vez. Esa sería la verdad. Pero la verdad no es algo que tenga una existencia independiente de los testigos que la contemplan. A fin de cuentas, su existencia depende de la relación entre el mundo y sus espectadores. Así pues, si en este mundo no hubiera ojos, el sol no daría luz alguna, ni tampoco lo harían las estrellas. Lo que existe, existe en relación.
Es posible, por ejemplo, sostener dos bastones, apoyándose mutuamente, en cuyo caso se mantendrán de pie, pero solo porque se sustentan el uno al otro. En tal caso, bastará con quitar uno de ellos para que el otro se caiga. En el budismo se enseña que todo lo que existe en este universo depende de todo lo demás, una noción a la que se denomina doctrina de interdependencia mutua. En este sentido, al igual que ocurría con los dos bastones del ejemplo anterior, usted depende de todo y todo, al mismo tiempo, depende de usted, una idea que se expresa mediante el símbolo de la red de Indra. Imagínense una tela de araña multidimensional cubierta de gotas de rocío, cada una de las cuales contiene el reflejo de todas las demás y que, en cada uno de esos reflejos, también se hallan los reflejos de todas las demás gotas, y así ad infinitum. Esa es la imagen más clara de la concepción budista del universo, algo que los japoneses conocen con el término jijimuje, deji, que significa cosa, acontecimiento o suceso, y muje, que quiere decir sin separación, refiriendo, de ese modo, con el término jijimuje, la ausencia de separación entre suceso y suceso. La segunda fase de la cuarta noble verdad, tiene que ver con la acción e incluye tres senderos más, el sendero de la acción correcta, el modo de vida correcto y el esfuerzo correcto. En este sentido, la idea budista de la ética se basa en la oportunidad. Si uno se haya dedicado al camino de liberación y quiere clarificar su conciencia, sus acciones deben estar en concordancia con el objetivo propuesto. Es en aras de ello que los budistas se acogen a los tres refugios y formulan los 5 votos. Los tres refugios son el Buda, el Dharma y el Sangha, o comunidad de todos los que están en el camino. Los 5 preceptos se refieren a la necesidad de abstenerse de quitar la vida, de tomar lo que no es nuestro, de explotar las pasiones, de hablar falsamente y de intoxicarse. Si matamos o robamos a alguien, nos veremos inmersos en la necesidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y, del mismo modo, si nos entregamos a nuestras pasiones, deberemos pagar las consecuencias que se derivan de ello. Muchas personas que sufren de obesidad tratan simplemente de llenar el vacío de su psiquismo atiborrándose de comida, pero ese es un remedio equivocado. Y, en el caso de que mintamos, también nos veremos atrapados en las consecuencias de nuestra acción. De este modo, los 5 preceptos representan una aproximación esencialmente práctica a la moral. La última fase del óctuple sendero trata de la mente o de los estados de conciencia y está relacionada con lo que normalmente llamamos meditación e incluye hasta los 2 aspectos últimos del sendero, el 7º y 8º, llamados, respectivamente, Samyak Smriti y Samyak Samadhi. Smriti significa recordar, recopilar o atención plena. La palabra recoger significa reunir lo que se hallaba disperso o reconstruir lo que había sido dividido. La fórmula cristiana, haced esto en conmemoración mía, se refiere a la necesidad de recordar y reconstruir el sacrificio y el desmembramiento de Cristo. Una de las antiguas liturgias dice que el trigo que ha sido sembrado, crece y vuelve a verse reunido o recogido en el pan. Desde el punto de vista de la cosmología hinduista, el mundo es el resultado del desmembramiento del sí mismo, de Brahman, de la divinidad. Es así como el uno se ha visto desmembrado en los muchos y es por ello que rememorar significa comprender que cada aspecto de la multiplicidad es, de hecho, el uno. Eso, precisamente, es lo que significa recoger. También podríamos abordar esta cuestión de otro modo diciendo simplemente que se trata de permanecer aquí y ahora, para lo cual les contaré una historia. Había un viejo sabio que solía dar charlas sobre estas cosas que, en ocasiones, se ponía en pie y permanecía en absoluto silencio. Lo único que hacía era mirar a la audiencia y clavar sus ojos fijamente en cada persona, hasta que ésta empezaba a sentirse incómoda. Pero él permanecía en silencio, mirando a los ojos de todo el mundo. Luego, de repente, gritaba, «¡Despierten! ¿Están dormidos? ¿Están ustedes aquí? ¿Están recogidos?» La mayoría de la gente no lo está. Se preocupan por lo que ocurrió ayer y se preguntan por lo que ocurrirá mañana, es por ello que no están realmente aquí. Una de las definiciones más claras de la salud mental consiste, precisamente, en la capacidad de estar presente porque estar recogido significa estar completamente alerta y disponible en el presente, que es el único lugar en el que estamos. Lo único que existe es el ahora. Una importante invocación sánscrita dice, mira a este día, porque en él está la vida. En su breve devenir descansan todas las realidades de nuestra existencia. El ayer no es sino un recuerdo y el mañana no es más que una ilusión. Mira bien, pues, este día. Después de Smriti, del recogimiento, de estar completamente aquí, viene el último paso del óctuple sendero, Samyak Samadhi, es decir, la conciencia integrada,
en la que no existe separación alguna entre el conocedor y lo conocido, entre el sujeto y el objeto. Habitualmente, creemos ser testigos de un conjunto de experiencias en continuo movimiento del que nosotros, en tanto que conocedores, nos mantenemos separados y ajenos. En este mismo sentido, consideramos que nuestra mente es una especie de pizarra en la que se registra cada una de nuestras experiencias hasta que ésta termina desgastándose y morimos. Pero, en realidad, no existe diferencia alguna entre el conocedor y lo conocido. Esto es algo que no puede explicarse con palabras y que cada cual debe descubrir por sí mismo. Cuando digo, veo una imagen o experimento una sensación, estoy cayendo en una redundancia porque, en realidad, el hecho de ver implica también la vista. ¿Acaso oyen ustedes sonidos? No, lo cierto es que solo oyen. O también podría decirse que solo hay sonidos, cualquiera de estas dos formas de expresarlo serviría. Si investigan minuciosamente en el proceso de experimentar, acabarán descubriendo que la experiencia es lo mismo que el experimentador. Y ese, precisamente, es el estado de samadhi. Anteriormente he dicho que el organismo y el medio en el que se halla constituyen un único proceso. Ahora diré lo mismo de otra manera, afirmando que el conocedor y lo conocido son lo mismo. Ustedes, en tanto que entidades conscientes, conforman, junto a todo aquello de lo que son conscientes, un solo y único proceso. Y ese es, precisamente, el estado de samadhi. El estado de samadhi se alcanza mediante la práctica de la meditación. Casi todas las imágenes del Buda lo muestran sentado plácidamente en postura de meditación, consciente de todo cuanto ocurre sin hacer el menor juicio al respecto y sin pensar siquiera en ello. Cuando uno deja de categorizar, de verbalizar y de mantener un continuo diálogo interno, simplemente desaparece toda diferencia entre el conocedor y lo conocido, entre uno mismo y los demás. ¿Cuál sería, en cualquier caso, la diferencia? ¿Acaso pueden señalar ustedes la diferencia existente entre mis dedos? No existe algo llamado diferencia. La idea de diferencia es una abstracción que carece de existencia en el mundo físico. Pero eso no quiere decir, obviamente, que mis dedos sean todos iguales. Lo cierto es que no son ni diferentes ni iguales. Diferencia e igualdad son ideas y no es posible señalar una idea. Eso es, precisamente, lo que quieren decir los budistas cuando afirman que el mundo es básicamente sunya, vacuidad, vacío. Todo es sunya. Es imposible atrapar el mundo en una red conceptual como también lo es atrapar el agua con una red. No obstante, sunya no significa que el mundo y la energía del mundo sean nada, sino que ningún concepto sobre el mundo es válido. Ninguna idea, creencia, doctrina, sistema o teoría pueden contener al universo. Así pues, si exhalan, si abandonan las concepciones, se hallarán, por razones que nadie puede explicar, en el estado de nirvana. Y cuando se penetra en ese estado, uno puede asistir a la emergencia interna de lo que los budistas llaman karuna, la compasión, la sensación de que uno no está separado de los demás porque todo el mundo sufre como lo hacemos nosotros. Karuna despierta en nosotros una extraordinaria sensación de solidaridad con el resto de los seres. La persona que alcanza el nirvana no se retira del mundo sino que regresa del samadhi para adentrarse nuevamente en él, afrontando de un modo nuevo y lleno de compasión las dificultades y los problemas de la vida. Este es el secreto del camino medio, no podemos salvarnos solos porque no estamos solos. No somos puntos aislados de un círculo. No somos el polo extremo de un espectro que se halle separado de cualquiera de los otros puntos. Somos el universo entero. 3. La religión de la no religión. Anteriormente he hablado acerca del ideal Mahayana del Bodhisattva y lo he relacionado con las dos grandes tendencias de la espiritualidad india, la negación del mundo, o espiritualismo, y la afirmación del mundo. También he señalado que el ideal más elevado de Buda es, en cierto modo, un no Buda. Y con ello quiero decir que, como reflejan con suma claridad diversas tendencias del Zen, el tipo más elevado de Buda no es en modo alguno distinto de las personas normales y corrientes. A diferencia de lo que ocurre con las escuelas japonesas más antiguas, como la Shingon y la Tendai, por ejemplo, cuyos contenidos son francamente religiosos, los temas propios de las pinturas en procedentes de China y Japón son manifiestamente seculares. Y lo mismo ocurre con su modo de abordar las cuestiones filosóficas y espirituales. Esta característica resulta también patente en la obra de Sengai, un monje zen japonés del siglo Xu, ya que, cuando un artista como Sengai pinta al Buda, siempre lo hace de un modo levemente humorístico, como un aura en tomo a una oreja, por ejemplo, y todo el conjunto está tocado de un aire de informalidad que parece desprenderse de los grandes artistas de la dinastía Shang de China, como Liang Kai,
por ejemplo, que pintó al sexto patriarca del Zen cortando bambú con el aspecto de un patán desaliñado. Así, los temas de las mejores pinturas suelen recurrir a temas naturales como ramas de pino, rocas, bambúes y hierba hasta el punto de que nunca podríamos llegar a suponer que se tratara de iconos religiosos. Y lo mismo ocurre en el caso de la poesía que más adelante trataremos en profundidad, cuya expresión más notable podemos encontrarla en los siguientes versos del poeta chino laico conocido con el nombre de Pan: qué extraordinarios, qué sobrenatural, cortar leña y acarrear agua del pozo. Aunque, a mi juicio, este poema todavía resulta demasiado religioso para el gusto zen y prefiero el famoso poema de Basho, en el viejo estanque que Splas, salta una rana. En donde el término, Splas, tal vez sea la mejor traducción posible del japonés Misu no Oto, que literalmente significa, el sonido del agua. Se trata de un antiguo y exquisito poema zen que no tiene nada que ver con la religión. Otro poema de Basho dice, qué admirable. El destello del relámpago no piensa en la brevedad de la vida. El relámpago es una de las imágenes con las que el budismo se refiere a la fugacidad del mundo, puesto que la vida aparece y desaparece con la celeridad del relámpago. Es por ello que la idea que el poeta trata de transmitimos es la excepcionalidad del hecho de no verse atrapado por los estereotipos. Todos los comentarios religiosos sobre la vida acaban convirtiéndose en clichés. La religión siempre se queda corta y se limita a alabar y emular un ideal, algo que resulta patente en la imitación de Cristo porque, a fin de cuentas, todo aquel que trata de imitar a alguien acaba convirtiéndose en un impostor. Y lo mismo ocurre en el caso del budismo, en donde las reproducciones del Buda no se limitan a las imágenes que aparecen sentadas en los altares, sino también en muchos de los monjes que pueblan los monasterios. Bien podría decirse que el logro más elevado de la vida religiosa o espiritual no muestra el menor signo externo de religiosidad o espiritualidad. En el budismo el camino de la persona iluminada se compara al vuelo de las aves en el cielo que, como se sabe, no deja huella alguna. Como dice cierto poema chino, el iluminado, se adentra en el bosque y no mueve ni una brizna de hierba. Entra en el agua y no levanta ni una ola. Dicho en otras palabras, la persona espiritualmente avanzada no muestra ningún signo que evidencia su espiritualidad y, a decir verdad, ni siquiera parece ser consciente de tal cosa. No se muestra como los protestantes, orgullosamente conscientes de su simplicidad por carecer de los sofisticados rituales de los católicos. También debo decir, no obstante, que, desde un punto de vista histórico, la verdadera razón por la que los protestantes consideran poco sincero el ritual católico